el rato, que son esas dos ofensivas, podemos decir, gemelas, en cierto sentido, eso no, al menos de gran importancia las dos, una de Ucrania y la otra de Rusia, que son las ofensivas de Kursk y Pokrovsk. O quizá no es de Pokrovsk, que ese es un tema del que podríamos hablar ahora, que de hecho me parece interesante de mencionar porque creo que fue un tema que más traje ya en la última vez que estuve por aquí, la semana pasada. Bien, pero antes de entrar en estas dos ofensivas, querría también comentar un par de ataques ucranianos que ha habido, que me parece que merecen algo de, digamos, de comentario, son de interés, que han sido un ataque con drones contra la base aérea de Marinovka en la región de Volgogrado, ¿vale? En la región de Volgogrado de Rusia, y un ataque contra el puerto de Kapkov, que está al otro lado del estrecho de Kerch, o sea, no en la península de Crimea, sino en la zona de Krasnodar, que ha habido, pues se ha destruido un ferry cargado de bidones de combustible. Me parece, pero además han sido dos temas que se han hablado bastante hoy en redes sociales respecto a Ucrania. Se ha sacado bastante contenido y se está especulando bastante sobre varias cosas. ¿Por qué es interesante? Bueno, pues respecto al ataque, vamos a empezar por lo más corto, por así decirlo, ¿no? El ataque de Kafkaz, el ataque contra este puerto ruso, contra este que ha destruido este ferry con combustible, es interesante porque sigue esta dinámica que ya viene algo recorrido, ¿no? De tratar de dañar la logística del ejército ruso pues, para el sur de Ucrania, tratar de, a través de la destrucción de vías ferroviarias, de depósitos de combustible, etcétera, de tratar de dañar esta logística, que es el motivo principal de la mayor parte de los ataques que se han realizado en la zona del último par de años, podríamos decir. Además, podemos enlazarlo directamente con los intentos, con eh, digamos, eh, las preparaciones, podemos decir incluso, de ataques contra el puente de Kerch, este puente de Crimea, que es el símbolo del momento en el que se anexiona Rusia la península de Crimea en 2014 y que posteriormente, pues al no tener el corredor terrestre, que sí tiene ahora controlado tras la invasión de 2022, pues se convirtió un poco en el símbolo de conexión de Crimea con el resto de Rusia a través de este gran puente. Y de hecho, en el año 2019 tuvimos, por ejemplo, una importante crisis en torno al puente en cuestión, que es de Kerch, que ya fue, digamos, esos avisos, esas alertas rojas que marcaban cómo la crisis de Ucrania pues no estaba ni mucho menos resuelta. Pero bueno, este puente es importante porque sirve para suministrar en general a toda Crimea con todo tipo de bienes, pero también a las tropas rusas en Crimea. Y también, pues es un poco, por eso os digo, es un símbolo, es también su hipotética destrucción, que ha sido algo que ha declarado Ucrania, que tiene un particular interés en ello, pues sería pues una victoria política, una victoria simbólica, y llevan pues una considerable cantidad de meses lanzando misiles de manera consecutiva para tratar de disminuir las defensas antiaéreas en la zona de Crimea y de atacar como objetivo al propio puente para dañarlo o destruirlo a medida posible. Además, el puente, como ya sabréis, ha sido atacado en múltiples ocasiones y ha sufrido daños estructurales, nada que no fuese reparable en el corto plazo, pero ya ha sido atacado en varias ocasiones, tanto con drones navales como con drones aéreos, como con un bombo una vez y, bueno, en general, ha sido atacado muchas veces. Entonces, en estos me parece interesante señalar que uno de los posibles eh, objetivos que se había marcado Ucrania para este verano era hacer un ataque contra el puente de Kerch y que por ahora, si bien ha habido mucho ataque preparatorio, mucha presión sobre las defensas antiaéreas de Crimea y demás, por ahora no se ha producido, al menos no con éxito, ese ataque contra... esto ahora que lo pienso, me recuerdo también que ha surgido estos días algo muy interesante, que es un momento, porque esto no tenía previsto hablarlo, pero... eh, 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 no lo encuentro ahora mismo. Bueno, ya buscaré los datos. Que es que Ucrania
ha publicado información sobre el porcentaje de intercepción de misiles y drones en los últimos años de la guerra, que ha sido interesante porque no tiene nada que ver con esos, digamos, algunos de los visiones más positivas que podrían haber tenido anteriormente, declarado por razones de propaganda de guerra, evidentemente, de ese derribo de enormes porcentajes de drones o misiles. Pero ahora mismo no encuentro dónde demonios tengo los datos porque los había guardado, además el otro día, ya lo siento. Pero si lo encuentro en algún momento, si algún compañero que esté escuchando me los puede pasar, pues los comentamos. Pero vamos, a ver si me parece bastante interesante esos datos que parecen más o menos creíbles, que luego no son particularmente buenos para Ucrania, eso es en buena medida lo que hace parecer que sean creíbles, y en consecuencia, pues me parecen interesantes de comentar. Pero bueno, si no sois el otro día, que al fin y al cabo eso seguirá estando ahí. Y luego, pues lo otro que quería comentar era como os decía, este, lo diré, este ataque a la base aérea perdón, de Marinovka, en la región rusa de Volgogrado, que es interesante por dos razones. Por un lado, porque es un ataque contra una base que ya ha tenido actualizaciones defensivas, por así decirlo. Veréis, un tema que ha sido muy recurrente al principio de la guerra, sobre todo, ha sido el tema de que las bases aéreas rusas no tenían en su mayoría, no me sale cuál es la palabra correcta ahora para decir esto, iba a decir refugios, no tenían hangares cubiertos, eso es lo que quería decir, para la aviación rusa que estaba operando en Ucrania. Y esto pues había resultado ya en algún susto, vamos a decirlo así, para los rusos, que si bien no han sufrido tanto por los ataques aéreos como podría, contra sus bases, que como podría parecer, sí que han tenido pérdidas en estos ataques. Pero bueno, ya esta es una de las bases donde se había empezado a construir ya esos hangares cubiertos, pero por las imágenes que se han visto tras este ataque, se aprecia como estos primeros hangares, que son meras cubiertas metálicas, podríamos decir, eh, no han sido de particular ayuda, que supongo que menos es nada, ¿no? Pero que ha sido más un tema muy recurrente por parte de mil bloggers rusos, especialmente los demás de línea dura, es decir, ¿por qué no estamos construyendo hangares eh, de cemento armado para proteger a los aviones de posibles ataques por parte de terroristas ucranianos, etcétera, etcétera? Y me parece interesante porque hemos visto precisamente esas imágenes hoy que muestran cómo ha habido cambios, ha habido avances en ese sentido por parte de Rusia, pero que no parecen ser lo suficiente. Vale, ahora, una vez comentado todas estas cosas iniciales y antes de irme con los frentes, veamos vuestras preguntas, que veo varias cosillas por aquí. Vale. ¿Corea del Norte está participando en la guerra? Participando en el sentido de está dando armamento y municiones a Rusia. Sí, lo está haciendo. Está dando armamento y municiones a Rusia. Ha dado misiles, ha dado artillería de misiles y ha dado municiones de artillería. Envió Que una yo tenga la... comitiva técnica del Ejército Popular de Corea, además, por cierto, hace unas semanas a Rusia. Ahí tenéis el comentario de nuestro experto coreano local. Eh, pues sí, esa es la participación que me está participando, sí, está dando apoyo, pero vamos, con muchos otros países en ese sentido, ¿no? Luego me preguntáis, pues ustedes diciendo que qué se sabe del supuesto ataque a la base aérea de Murmansk, pues o así no es el primero, ni el segundo, ni el tercero en realidad. Hasta ahora no parecen haber hecho ningún tipo de mella particularmente significativa en lo que se refiere a las capacidades de la aviación estratégica rusa. Nada, no tengo muchos que añadir al respecto. Vale, me decís, dos consultas. ¿Por qué aún no se han conectado el frente de Pokrops con el de New York? Me parece extraño de lo que están a unos pocos kilómetros de distancia. La segunda es, ¿cuál crees que será el próximo movimiento luego de tomar Pokrops? Uf, sobre todo la segunda pregunta, pero vamos a ello. Respecto a por qué no se ha conectado el frente de Pokrops con el de New York, pues te voy a ser plenamente sincero, yo también me hago continuamente la misma pregunta. Lo cierto es que en el lado de este de la carretera, vamos a decirlo así,
hay 3 localidades que son Oleksandropil, Panteleimónivka y Valentinivka. Bueno, perdón, 4, y Sukavalka, que tienen que ser tomadas para conectar plenamente, por así decirlo, los ejes de avance. En este sentido, también hay que tener en cuenta que si no han visto la necesidad de hacerlo, en buena medida es porque los otros ejes de avance son más prioritarios. Hay que pensar que todas estas 2 zonas de avance, tanto la de Torets, hablamos aquí de New York, de Sumy, de Zalivne, de Pivnitsne, de Yurivka, ¿vale? Toda esta zona de New York Torets y toda la zona de Avdiivka, Ocheretine, Pokrovsk son parte del mismo mando de tropas. Están bajo el Mordichev, no me acuerdo ahora mismo su cargo, pero Mordichev, que es el comandante en jefe de este grupo de tropas, el grupo de tropas centro, y se ha priorizado el avance hacia esos 2, digamos, ejes de avance, hacia pues esas 2 localidades más importantes, más que conectar avances, que recordemos que simplemente es conectar los avances, porque realmente conectado está por los territorios ya controlados previamente. O sea, que el hecho que las zonas amarillas, por así decirlo, en nuestro mapa no se estén tocando. Edu, si nos puedes hacer un enfoque en Pokrovsk y New York para que Sí, vea vamos, todo el mundo de qué vamos. estamos hablando por aquí. El hecho que esas 2 zonas de avance no estén conectadas no significa que no estén conectadas por detrás. Evidentemente lo están. Y luego la segunda pregunta que me haces, Lucas de Siker, es sobre cuál creo que será el próximo movimiento luego de tomar Pokrovsk. A ver, de aquí a que tomen Pokrovsk todavía falta, ¿vale? Me parece algo, suponiendo que lo tomasen, ¿vale? Pues a partir de esa premisa que nunca se puede tener nada por seguro, pero parece plausible desde luego. ¿Cuál será el siguiente movimiento? Depende mucho de otros movimientos anteriores. La semana pasada os comentaba que una posibilidad que se estaba planteando mucho es que antes de ir hasta Pokrovsk, las tropas rusas avanzasen hacia Selidove, hacia el suroeste, en vez de hacia el oeste, y esto provocase el colapso de la bolsa del caldero, por así decirlo, del norte de Karlivka. Bueno, pues esto ya ha pasado, sin que hayan llegado a Selidove, sino simplemente habiendo llegado a Mikhailivka, que es la localidad que está justo al este. Los ucranianos ya se han retirado tanto de las posiciones primero al este del río Donetsk, que eran antes los pueblos de Mezov y Skutne, y ahora de las localidades que están al norte de Karlivka. De hecho, pues en la zona los rusos han tomado 7 o 8 localidades en la última semana. Tenemos ahora reportes de que también se ha tomado Kalinove, pero como todavía no hay confirmación visual, no está representado el mapa, pero vamos. Para que os hagáis una idea, eso implicaría que habrían llegado hasta la carretera en ese saliente entre Karlivka y Seridov. Entonces, dependiendo de si siguiese esta tendencia o no en paralelo al avance hacia Pokrovsk, donde tenemos también pues que está ahora mismo irrumpiéndose ya en Novojodrivka, de hecho se dice que ya hay combates en el centro de la localidad, pues yo creo que nos planteamos escenarios distintos. Por un lado, si ha habido un avance significativo hacia el suroeste primero, yo creo que probablemente se incidiese en esa dirección para presionar y buscar una retirada ucraniana más amplia en toda la zona del sur de Donetsk. Al fin y al cabo, recordemos, que lo recuerdo siempre, pero siempre es importante, Pokrovsk es una localidad muy importante. Es muy importante porque es una localidad relativamente grande, o sea, Pokrovsk y los alrededores tienen, o sea, entre Milhograd, Pokrovsk, Rivne, Troyanda, etcétera, son 180.000 habitantes, o sea, antes de la guerra se entiende. Así que estamos hablando de algo relativamente grande en comparación con otras localidades que se han combatido en los últimos meses. De hecho, yo insisto mucho en esto, hablando con los compañeros, para mí la batalla de Pokrovsk es la más importante de la guerra después de la de Mariupol, para que nos hagamos a la idea de tamaño de consecuencias que puede tener. Y bueno, como digo, como es ese gran conector, ese gran nodo logístico, si los rusos toman Pokrovsk y presionan hacia el suroeste, yo creo que los ucranianos se pueden ver en una posición muy, muy precaria y tener que retirarse de grandes trozos, por así decirlo, de lo que les queda bajo su control del sur de Donetsk. Entonces, pues,
creo que hay muchas cosas en el aire, por así decirlo, como para hablar de cuál va a ser el siguiente paso después de Bookrops. Hay varias posibilidades y no creo, digamos, no, o sea, tengo mis dudas sobre sobre si pudiera predecir en estos momentos cuál va a ser el siguiente paso inmediato. Luego, más preguntas, que aquí tenéis que habéis hecho un montón, así que vamos a ir eh, bien comentando. ¿Crees que, tal y como dijo un alto cargo militar de Chechenia, ha sido un cargo de la unidad Azmat? Que lo he visto hace un par de días. Me ha tardado 2 o 3 meses en recuperar el terreno perdido en Kursk. Tengo la sensación de que va a ser más tiempo. A ver, apostar en tiempos en esta guerra siempre ha sido una cosa problemática, vamos a decir. Me parece interesante señalar que Rusia está haciendo cambios organizativos significativos. Ha dividido a las tropas del Grupo Norte, ahora hay un grupo de tropas de Briansk, otro de Kursk y otro de Belgorod. Ha creado un mando conjunto para lo llaman ese mando conjunto para la defensa de las regiones fronterizas de Kursk, Briansk y Belgorod. Han puesto a una figura que, por cierto, yo trabajo mucho, pero no por Ucrania, sino por África, que es al ministro Yonisbek Yekurov, como segundo al mando de ese cargo, digamos, de ese submando para la defensa fronteriza. Y han puesto también otra figura importante, se me ha ido el nombre ahora mismo, del entorno de Putin, para tener una línea más directa sobre cuál es la situación en ese terreno. Yo no tengo, o sea, no me atrevo a hacer apuestas sobre cuánto va a durar los combates en la zona. Desde luego, para mí, en buena medida, esto es una demostración de que esto no es una raid, esto no es un asalto, un saqueo, un momento, un avance rápido. No, esto es una extensión del frente y así se va a durar, porque si los rusos, porque pongo las dos manos en el fuego, si los rusos expulsasen a los ucranianos de Kursk, lo siguiente que harían es avanzar sobre el sur. O sea, no quedaría, por así decirlo, en statu quo ante Belum, en este caso ante operacional, ¿no? Pero vamos, yo creo que ya los combates por tierra, por el sentido de movimiento territorial de la zona en la frontera Sumi-Kursk, yo creo que ya se van a quedar aquí hasta el final de la guerra. Puede que no como un frente tan importante como es ahora mismo, pero desde luego yo creo que van a seguir ahí. Veremos cómo se desarrolla todo. Ya sabéis, yo prefiero no hacer mucha elucubración porque luego nos pillamos los. A ver, ¿qué más? ¿Qué se puede decir de las repúblicas de Donetsk y Lugansk? Actúan como países independientes, sus tropas están sobre Rusia y después de esta guerra, ¿qué pasará con esta república? ¿Con Rusia o actuarán como Estados títeres? David Villen, llevas meses de retraso. Las repúblicas ya fueron y las anexionadas a Rusia cuando se anexionaron también las regiones de Gerson y Zaporizhia en septiembre de 2022. Estamos hablando de hace ya un rato. Y sus tropas están totalmente integradas dentro del ejército ruso. O sea, no se sigue hablando a veces porque algunas unidades han tenido una cierta continuidad, pero están totalmente integradas dentro de la estructura de mando rusa y los territorios también están dentro de la estructura administrativa de la Federación Rusa desde, ya os digo, hace un año. Así que, no he dicho 2021, he dicho 2022. Y ahora mismo me tenéis dando la tupa. A lo mejor es 2023, lo siento, el paso del tiempo es algo que a veces resulta. No, sí, 30 de septiembre de 2022, efectivamente, no lo he dicho mal. Pues que llevan ya casi 2 años anexionadas a Rusia, así que desde luego no son países independientes y no son nada independientes en general. ¿Qué otros países están ayuda militar significativa a Rusia, como Corea del Norte? Irán, a Turquía también le compran bastante, creo. De manera directa, por así decirlo, Irán y Corea del Norte. De manera indirecta, la lista es bastante más amplia. Pero. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Mm. ¿Hasta qué punto los ucranianos se retiran o los derrotan? Matan captura. Entiendo que
La pregunta a mi padre era referente a lo que estaba diciendo del Donbass, ¿no? Pues ahí, en este caso específico, sí estoy hablando de retiradas. Ha habido retiradas bastante, digamos, extensas en ese sentido. Pero en la mayoría de los casos ha sido matar y capturar, porque esa política general que ha tenido Ucrania de defender los territorios todo el tiempo posible. ¿Qué más preguntas? ¿Ucrania tiene recursos para esto? Me entiendo que esta pregunta va sobre Kursk. Bueno, es la gran incógnita, ¿no? Es una apuesta arriesgada la ofensiva de Kursk. ¿Cuán arriesgada? ¿Por qué es así de arriesgada? Y que desde luego se han movilizado reservas estratégicas que tenía Ucrania para esta ofensiva. De hecho, se habla de unas cantidades enormes de tropas en general en la región de Sumy y Kursk. Pero o sea, no me atrevo. ¿Qué si tiene recursos para esto? Para mantener una tensión aquí fronteriza en Kursk durante meses, pues, posiblemente sí. Va a seguir perdiendo terreno en Donetsk, mientras tanto, son tropas que no tendrían que estar en Donetsk defendiendo, pero en cierto modo es bastante recurrente, en mi opinión, que no se debe luchar contra tu enemigo donde él es fuerte, es decir, en el Donbass, donde tiene clara superioridad numérica, clara superioridad de artillería, etcétera, 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 sino tratar de atacarle allí donde es débil. Hay que tener en cuenta que además Kursk es una operación que tiene mucho de política y propaganda y de imagen. O sea, no es solo, es por así decirlo, pensadlo un momento, ¿qué teníamos antes de Kursk? Antes de Kursk, los 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses anteriores han sido de, sí, Rusia no va a avanzar rápidamente el Donbass, pero avanza. Y Ucrania va de derrota tras derrota, que si Avdiivka, que si Cheretine, que si no sé qué. No era que si los rusos entran por el norte de Kharkov, no estaba siendo o sea, la moral, la imagen, la percepción de la guerra no era positiva. Ahora, al menos parece que los ucranianos, por así decirlo, tienen todavía algo de pelea en su ser, ¿no? Tienen algo que hacer, algo que hacen. ¿Que les está costando mucho Kursk? Sí. O sea, yo he visto reportes y tengo razones para creerme los mismos, que Kursk es la operación más costosa de la guerra para los ucranianos. En número de bajas, en número de capturados, etcétera. Pero, ¿cuánta rentabilidad le puedan salir? Pues en cierto sentido es no sé, me sale el término en castellano, pero es un chicken run, ¿no? Están los dos cargando de frente y a ver quién se desvía antes. Por eso hablo también de esas dos ofensivas gemelas, Pokrovsk y Kursk. El problema que yo veo de esto es que si bien sí que veo una funcionalidad clara para la ofensiva hacia Pokrovsk, una idea clara de la estrategia rusa, en Kursk me cuesta más ver qué rédito le van a acabar sacando los ucranianos. Más allá de lo que hayamos dicho un montón de veces, ¿no? El reducir el número de tropas en otros sitios, etcétera. Pero lo cierto es que parece que Rusia está manejándolo más o menos bien. No ha aflojado, por así decirlo, el acelerador en el Donbass por responder a Kursk. Es cierto que los ucranianos se encontró una extensión de terreno relativamente grande. Mis cálculos son unos 870 kilómetros cuadrados, más o menos. No son 1400, son cifras muy exageradas, ¿vale? Muy respetable, por otra parte, esos 150 kilómetros cuadrados. También hay que entender también, Kursk es un descampado con localidades de 6.000 habitantes o menos. Está mucho menos densamente poblada esa zona que el Donbass, por ejemplo, ¿no? Pero claro, todo hay que cogerlo un poco en perspectiva. Yo pienso que todavía queda mucho por delante como para que hagamos una lectura en profundidad. O sea, después, dentro de, o sea, a lo mejor en diciembre, os podemos hablar con mucha claridad de si Kursk mereció la pena, si no lo mereció, qué consecuencias ha tenido, etcétera. Pero yo por ahora prefiero ser conservador y no decir mucho al respecto.
Vale, ¿qué hay de la CSTO, de la alianza defensiva encabezada por Rusia? Pues la CSTO, como suele ocurrir, ni está ni se le espera. Raro fue cuando hubo la intervención en Kazajistán, ya lo dijimos en su momento, en principio de 2022, que era la primera vez que la CSTO hacía algo. Pero pues aquí está, pues la misma, no está haciendo nada. ¿Por qué Rusia no destruye los puentes sobre el Dnieper? Pues esa misma pregunta, con posibles respuestas, se han hecho ya muchas veces en este canal. Primero, porque ¿cuál es la utilidad estando tan lejos como están del Dnieper de destruir los puentes? ¿Cuán fácil, cuánto más utilidad pueden tener el gasto de recursos en otros puntos, en otros lugares para tal? El Dnieper es muy largo, hay bastantes puentes a lo largo del mismo. Es también, pero al mismo tiempo también. Aún así, destruir el puente ferroviario sobre el Dnieper seguramente sí que tendría un cierto efecto de al menos ganar algo de tiempo, pero quizá por esa misma razón también los rusos esperan a otro momento más propicio para ganar ese efecto. No lo sé. Siempre ha sido una pregunta que se ha repetido muchas veces y que no tiene una respuesta clara, en mi opinión. ¿Crees que en el momento en que Rusia capture todo el Donbass detendría su avance al ya no estar en oblast suyos o seguiría avanzando hacia el Dnieper? Te señalo el oblast de Kharkov, ¿vale? En el cual no es un oblast anexionado, pero hay combates, se ha hecho una incursión en el norte de Kharkov, se habla de hacer una zona, una buffer zone, una zona de amortiguamiento a lo largo de toda la frontera con Ucrania. Primero que hablar de tomar todo el Donbass, que en este caso, si nos ceñimos exclusivamente a la definición clásica de Donbass, sería simplemente tomar el resto del Oblast de Donetsk, simplemente como si fuese poco, ¿no? Pero digamos que espacialmente sería solo eso. Si creo que los combates pararían ahí, no. Ahora mismo no lo creo. La verdad, especialmente después de Kursk, no lo creo. O sea, para mí, aquí esto se me atrevo a mojarme, para mí la ofensiva de Kursk ha alejado en el tiempo el fin de la guerra. No sé cuánto. O sea, digamos, yo tenía cierta expectativa de cómo estaban las cosas antes, quizá veíamos al terminar la guerra en 2025. Pero con Kursk me sospecho que vamos a verlo postergarse hasta 2026, que por cierto era mi idea original de lo que va a durar la guerra. Y podría tirar de archivo en esos primeros compases en abril de 2022, cuando ya claramente no había habido un colapso ucraniano inmediato más, ahí claramente pues 2026. Esta guerra dura y posiblemente sea una guerra larga. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuál es la relación de bajas entre Ucrania y Rusia? No lo sabemos. Pues sincera. ¿Cuáles serían esos países que no ayuden directa a Rusia? China, por ejemplo. China vende mucha tecnología de uso dual a Rusia que está siendo fundamental para mantener el esfuerzo bélico ruso. He oído que Ucrania ha atacado la central nuclear de Kursk. ¿Es cierto, fake o medio verdad, medio mentira? Hace un rato estaba viendo que Rusia le había mandado pruebas, supuestamente, a la IAEA, la Agencia Internacional de Energía Atómica, sobre impactos de drones en el entorno de la central nuclear de Kursk. Sobre si es cierto, fake o medio verdad, medio mentira, no lo sé. Yo no he visto las imágenes, de luego, solo puedo deciros que se reporta vida. ¿La reunión militar entre jefes militares rusos y chinos puede venir un envío de armas parte de China? No creo que haya un gran cambio en ese respecto al corto plazo. ¿Y la famosa movilización ucraniana cuándo dará resultado? Los únicos novedades que he leído sobre esto son tramas de corrupción para evitarlas. ¿Sabéis algo diferente? Hay muchas tramas de corrupción, hay muchos incidentes en la línea trasera ucraniana. Aquí hay el compañero Manuel, que ha venido a hablar varias veces del tema de este también, continuamente viene a contarme sobre cómo hay continuos ataques contra vehículos e estaciones de reclutamiento ucranianas en la retaguardia. Y de hecho ha habido algunas localidades en las que ha habido pequeños incidentes que han ido a más que simplemente esta quema de posiciones. No con muertos, hasta donde nos consta, pero sí que está. Desde luego, la movilización no está funcionando todo lo bien que les gustaría a los mandos ucranianos. Aunque en cualquier caso se dice, yo esto lo cojo un poco con pinzas, pero se dice que a partir de octubre veremos ya más si hasta qué punto está funcionando.
¿En qué cambia que Ucrania ahora haya pasado a una posición más ofensiva? Pues básicamente lo que decía antes, ¿no? Es la retórica sobre la guerra. Ahora pues, le ha revivido un poco la posición de Ucrania, sigue en pie, sigue luchando, sigue. No se limita simplemente a ir perdiendo terreno poco a poco contra Rusia. Esto puede facilitar las negociaciones con los aliados de Ucrania para enviar más armamento, para mantener un poco más, para despejar más dudas sobre cómo puede ser el fin de la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que va un poco por esa línea. Hoy tenéis muchas preguntas, chicos. Yo muy contento, pero tenéis muchas. Eh, mm, ¿Cómo acabará la guerra? ¿Ucrania aceptando la pérdida de las provincias y Rusia quedándose solo con esas ya anexionadas? Si supiera cómo va a acabar la guerra, hubiera escrito un artículo al respecto. Eso es todo lo que puedo decir en ese sentido. Desde luego me cuesta creer que cualquier acuerdo de paz. Primero, me cuesta creer que vaya a haber un acuerdo de paz y no meramente un armisticio, ¿vale? Eso es lo primero que quiero señalar. Pero si hay un acuerdo de paz, no contemplo ningún acuerdo de paz en el cual Ucrania conserve las fronteras de 1991. Eso es lo que puedo decir en ese sentido. Ah, ah, ah. ¿Los líderes europeos piensan retirar la financiación después de Alemania? No, no lo creo. O sea, lo de Alemania va a ser otro escándalo respecto al apoyo a Ucrania, pero no creo que sea una señal de fin de la financiación. Con el ataque de Ucrania a Kursk, Rusia, ¿por qué no declara la guerra y Corea del Norte le ayudaría sobre su parte en no agresión? Bueno, hay mucho debate sobre por qué Rusia no declara un estado de guerra y qué implicaciones tendría. También, entre otras cosas, el por qué esto no fuerza a ciertas relaciones de una u otra manera. Yo creo que hay un cálculo de no escalada y de no tratar de exponer ciertas realidades demasiado. Y por eso tampoco. ¿Qué ganaría Rusia declarando la guerra? No creo que gran cosa en realidad en estos momentos. Aunque, como siempre, nunca se puede descartar otra movilización parcial. ¿Quién sabe? ¿Son posibles unas elecciones en Ucrania? Está previsto que haya elecciones cuando termine la guerra. Hasta entonces, no sabemos más. Desde abril tendrían que haberse celebrado, pues, postergadas lo que surja. Vale. Y que habiendo contestado todas las preguntas, Edu, en vez de contestar preguntas, pues, que he cubierto más o menos el periodo. No sé si me meto un poco que lo Vale, quería comentar de frente o lo dejamos por aquí. lo que quieras. Estaba Ángel, tiene que hacer cosas de Oriente Medio, o sea que a lo mejor lo que veas, realmente. Vale, pues alargo un poco más, o así, Pues un avísale. poquito, aunque sea Yo que sé, un hasta menos, rápido de sí, frentes. hasta menos 10 sí, dile. Por ejemplo, hasta Venga, menos va. 10 Vale. debe ser, comentes al Ángel. Vale. Eh, Sobre cómo está la situación. Pues si me haces zoom en la zona de Pokrovsk, de Voy, Cheretini primero, Edu, y voy comentando por ahí y luego hablamos del otro lado. voy. Eh, Respecto a la zona, vamos a hablar primero de la ofensiva rusa y luego de la ucraniana. De la ofensiva rusa, ¿qué ha pasado en los últimos días, desde la última vez que estuve por aquí? Creo que más o menos lo llevo bien. Acá tengo que comprobar una cosa, pero. Dame un segundo, voy a comprobarla ya que estoy, ya que estáis atrapadas aquí conmigo. Lo hago con cariño, ¿no? Pero, vale. Pues como os comentaba antes, la zona, ese caldero, por así decirlo, que había al norte de Karlivka ha colapsado, los ucranianos se han retirado y los rusos han avanzado, entonces se han capturado las localidades de Novocelane, Zavidne, Komisivka, Skuchne, Mezove, Pitsne y Kalinove, si los últimos reportes son ciertos, que serían todas estas que están en la zona sur, por así decirlo, de avance de Pokrovsk. Luego, pues se ha irrumpido ya en Novojodrivka, que eran estas dos localidades que la semana pasada se hablaba de que eran las puertas de Pokrovsk, Novojodrivka y Jodrivka. Y en el avance hacia Novojodrivka se ha tomado también en pequeña aldea de Krutillar, que está justo por el norte, así que ahora mismo Novojodrivka está siendo atacada desde el norte y desde el sur. Seguimos viendo esos avances en dirección sur-suroeste hacia Mikhailivka, Selidove, que tanto preocupan
para toda esa gran zona de fuerzas ucranianas que están todavía al este del río Bobcha, que podría en el futuro verse, si no atrapadas, que veremos si atrapadas o no, desde luego forzadas a retirarse sino ante el deterioro de la situación. Pero por ahora no hemos tenido, no ha habido tanto, ha habido más avance, por así decirlo, en ese flanco sur esta última semana que en dirección hacia la propia Pokrovsk, que aparte ha sido eso, entrar en Novojodrivka y en Krutilla. Y luego, si nos vamos al lado ucraniano, al Kursk, tenemos pues básicamente 3 novedades que comentar. Por un lado, a ver si no, cuando mueva el mapa de Edu, os comento. Está movido, ¿eh? Vale. Kursk, no Kharkov, Edu. Uy, es verdad. me había colado. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No pasa nada. Vale, pues tenemos, por un lado, los ucranianos han expandido un poco más digamos, la zona de... Me cuesta a veces todavía decir la zona de control porque insisto mucho en esto, son campos enormes, es un descampado. Así que hablar de zona de control es un poco duro, pero han extendido más la zona con presencia de tropas ucranianas y ahora mismo ahí han tomado las localidades de alrededor de Sutsa hacia el este, o sea, han creado una zona de amortiguación algo más grande en torno a Sutsa y han lanzado nuevas incursiones hacia el norte por esa, digamos, esa brecha que es la de Ruskoe Poretsnoe y ese saliente hacia arriba que es por la zona de Kalinov, que es donde están las posiciones más avanzadas de los ucranianos ahora mismo. Y también, pero principalmente ahora lo que se está hablando sobre todo es de los combates hacia Korenevo. Korenevo, que es esta localidad eh, que es la más grande, por así decirlo, de la zona. Estamos hablando de una ciudad de... creo que los dos... Importante aclarar esto. Hay 2 Korenevos, ¿vale? Está un Koronevo aldea y un Koronevo ciudad. Pues bueno, entran bastiones de ahí unos 10.000 habitantes, más o menos. No, esto no quiero decir que sea. No quiero volver a entrar, por cierto, en el debate de si es una ciudad o no es una ciudad. Eso ya lo tuvimos hace un par de semanas. Fue divertido, pero no creo sea necesario reincidir. Y bueno, básicamente es el debate por esa localidad y que es ahora mismo parece el eje principal de interés de los ucranianos. Al mismo tiempo, ha habido todos estos ataques contra puentes a lo largo del río Reka, que seguro que habéis visto el Reka Sein, que seguro que habéis visto reportados en redes sociales. Y que pues han puesto en una situación problemática a las tropas rusas que están al sur de este río y al oeste de la zona de avance ucraniano. Pero por ahora, al menos que nosotros hayamos visto, no se ha producido un avance ucraniano sobre esta zona y sigue habiendo presencia rusa en la zona. No es coping que fuese divertido, me parece que fue un debate bastante divertido. Y el chat os lo pasasteis particularmente bien. Y bueno, luego por esto, por otro lado, también al oeste, pequeña franja al oeste del río Seine, una pequeña franja, creo que son unos 15 kilómetros cuadrados, también de ahí sí se han retirado los rusos porque la posición era prácticamente indefendible. Así que estamos un poco en esas dinámicas ahora mismo, estamos a ver qué pasa en ese ataque avance hacia Korenevo por parte de la ofensiva ucraniana en Kursk y en el lado ruso, en ese avance hacia Pokrovsk o hacia Selinove, quién sabe cuál es el objetivo prioritario ahora mismo, en la ofensiva rusa. Y por eso pues hablo de esas 2 ofensivas gemelas que avanzan con la, digamos, pues con el paso de los días en ese sentido. No tenemos noticias pues, prácticamente todos los días al respecto. Mi compañero Pablo, que es quien se dedica a actualizar sobre todo, bueno, con Pablo y Man, que se dedican a actualizar sobre todo el hilo en Twitter, pues ahí ya vais viendo lo que subimos. Y como siempre, mantened un ojo al mapa, que yo lo actualizo todos los días, religiosamente. Bueno, no tengo un horario dispuesto para ello, pero se actualiza todos los días. Y bueno, yo creo que con esto ya he comentado las cosas principales que quería tratar sobre la muerte de Irina Fanion, que están comentando. No tengo nada que añadir. O sea, veo la pregunta, ¿vale? No la estoy ignorando. Simplemente es que no tengo nada que decir al respecto. Así que creo que podemos saludar a Ángel. Hola, Ángel. No sé si está entre nosotros.
No, tampoco. Sí, ya está. Hola, Está. Ángel. Oh, Pues nada. Les he estado dando la chapa un rato con Ucrania, así que te cedo el manto de dar la chapa para que hables tú durante medio. muy bien, genial. Venga, Va. vamos entonces, Así chicos. que un placer como siempre y volveré para actualizaros en algún momento. Chao, chao. Chao, Jorge. Pues adelante, Ángel. Pues estamos con Oriente Medio.